Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Corpus, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. La contingencia actual, provocada por el COVID-19, nos ha puesto a muchos a trabajar desde nuestro hogar, pero también hay gente que no lo puede hacer. Hay gente que tiene que salir día con día a buscar el pan para llevarlo hacia los suyos. En este sentido, todos tenemos responsabilidad, tenemos tareas que hacer y cosas que asumir. Habrá quien nos mantenemos en casa, guardando la distancia, pero también quien tiene que salir tiene que tener su responsabilidad, guardar su distancia, velar por los suyos y cuidar a aquellos más vulnerables. Pero en ese escenario de las responsabilidades, también no solamente se remiten al ciudadano de pie, al individuo que comúnmente se dice, ¿no? A este sujeto que día con día sale, los que hacemos cosas laborales de alguna u otra manera. También hay otro tipo de grupos sociales, de sectores, de instancias. El sector empresarial, por ejemplo, las instancias de gobierno, por ejemplo, y dentro de estas hay algunas que son muy importantes por la relevancia que tienen y por el tipo de público al que captan, ¿no? Una de ellas son las instituciones religiosas. Las iglesias, como sabemos, o las instituciones religiosas, como le podemos decir, son muy importantes para la vida pública. Todas ellas proveen a la gente un bienestar espiritual, un bienestar social, y dentro de sus características, también, como sabemos, es que se congregan, se reúnen cotidianamente, o se reúnen cada 8 días o varias veces a la semana. Si bien muchas de ellas se remiten a hacer prácticas colectivas, algunas pueden ser también de modo individual y lo hacen desde casa. Pero aquellas que tienen prácticas colectivas, algunas han decidido hacerlo de modo virtual y eso está bien. Han desarrollado sus cultos, sus homilías, sus actividades por las redes sociales, el Facebook, YouTube, el propio Zoom. No obstante, no son las únicas. Hay otro tipo de organizaciones también de corte religioso y principalmente de liderazgos religiosos que van en contracorriente de estas características. Desgraciadamente, no todos guardan distancia y algunas lecturas que proveen de la propia religiosidad que practican están muy distantes de lo que se necesita actualmente y hoy en día. No todas han mostrado el interés por guardar la distancia sanitaria que se requiere. En su momento, algunos liderazgos religiosos dijeron que no era relevante suspender actividades, que siguieran con normalidad. Por otro lado, también vemos prácticas que, como las de apenas en algún periodo de tiempo pasado, pues congregaron a mucha gente. Pienso en la iglesia de San Hipólito, que muchos jóvenes llevaron a sus figuras, a sus santos, a que pudieran bendecirlos. Pese a eso, teniendo una contingencia de por medio. Pero la responsabilidad que tienen las religiones, que tienen las iglesias, no solo incluye prácticas, no solo incluyen las cosas que hacen o que dejan de hacer, también incluye los imaginarios. Hay imaginarios que se construyen sobre el problema. En esto hay que decirlo, algunas corrientes religiosas o algunos grupos religiosos y liderazgos religiosos, desde luego, han mencionado que el COVID-19 es parte o es propiciado o consecuencia del pecado social que se está viviendo, particularmente aquel porque se ha permitido la interrupción legal del embarazo, aquel porque se ha permitido el matrimonio igualitario, porque hay una serie de derechos al respecto de grupos que antiguamente eran vulnerables. Pero también están aquellos o aquellos discursos justamente que transitan por las teorías conspiracionistas, que mencionan que el COVID-19 es producto de un plan orquestado por un nuevo sistema u orden mundial que trata de reducir a la población para que así se cumplan algún tipo de profecía. Estas lecturas son muy problemáticas y están muy alejadas de la realidad. Pero también hay gente que de algún modo o instancias religiosas tratan de hacer de sus prácticas como mecanismos de protección, lo cual está bien, pero no resulta siempre del modo más benéfico. Vimos que hace un tiempo también atrás, un arzobispo subió un helicóptero para bendecir a la ciudad, su ciudad, desde los aires, efecto de que el COVID no fuera a mermar a estos grupos, bueno, a ese sector de la sociedad, a sus ciudadanos. Este tipo de aseveraciones pueden ser problemáticas ya que constituyen una visión de la realidad desde lo religioso, pero que pueden llegar incluso a ser perjudicial para los propios creyentes, ya que estos confían en sus instituciones y desde luego confían en sus propios líderes religiosos, ¿no? Sabemos, sí, que la religión nos permite ordenar el mundo frente a la incertidumbre
Y no es para menos, ¿no? Actualmente tenemos muchas preguntas, tenemos muchas cuestiones sobre lo que va a pasar, sobre lo que está pasando incluso, pero sobre todo lo que va a pasar de aquí en adelante, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos salir a la calle, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Pese a ello, pues muchos de los actos y los dichos, lo que hacemos y lo que decimos puede tener consecuencias sobre la gente que nos rodea y que sobre todo confía en nosotros. Y sobre todo en aquel tipo de gente que confía en esas instancias religiosas o en estos liderazgos religiosos. Dentro de este grupo, desde luego, como en todos los grupos sociales, puede haber gente que tenga mayor vulnerabilidad, gente que sea más propicia a contraer el COVID, gente que por sus condiciones no solamente de salud, sino también por sus condiciones de marginalidad incluso, que tienen que salir a trabajar todos los días, pues se ponen en el ojo del huracán cada día, es decir, se arriesgan cada vez más. Pese a esto, fíjense que las instancias religiosas y los liderazgos juegan un papel muy importante. Son de alguna manera también mediadores de la información. Llevan en sus palabras y en sus actos implícitos una responsabilidad social con la comunidad a la que representan y las comunidades que comparten su propia religión, su propia fe. Para superar la pandemia, desde luego, todos tenemos que poner de nuestra parte, de colaborar, debemos de ser reflexivos también de los grupos en los cuales estamos participando y debemos de socializar la información que tenemos a nuestro alcance. Sabemos que hay una conferencia todos los días, sabemos que hay medios de comunicación que están orientando la información. Pues los creyentes pueden hacer eso, pueden tomar esa información y socializarla también con sus propios religionarios para que así tengan mayor elementos de análisis de la realidad y sobre todo de toma de decisión y de acción de lo que tienen que hacer. Seguro los creyentes y los practicantes quieren volver a sus espacios, a sus templos, a sus rutinas habituales, a los lugares donde pueden convivir con la demás gente con la que profesan una misma creencia. Sí, esto se va a hacer en algún momento, pero ahora es momento de tomar algunas medidas importantes. Parte de eso, de las medidas que se tienen que hacer, es la información correcta y oportuna y comunicación con los grupos que representan. Les agradezco mucho. Hasta luego.